que necesito. Necesito grabar su clase. Bueno, entonces, como les decía, jóvenes, el próximo sábado tenemos nuestro parcial, número 1. No podemos olvidar que es en el horario de clase, que tenemos que grabar nuestra cámara, nuestra pantalla, que me tienen que enviar el link para que ustedes, para poderlo revisar después. Y les agradezco también que tomen en consideración que el examen va a estar abierto únicamente de 7 a 9 de la mañana. Eso no quiere decir que tengamos 2 horas para hacer el examen. Va a estar abierto el link para que ustedes elaboren su examen. El examen aproximadamente les va a llevar 1 hora para que lo puedan trabajar. De igual manera, como en el primer parcial, en anuncios, sí es bien importante que revisen las plataformas porque a veces preguntan cuál es el contenido y está en anuncios. Anoten, por favor, el contenido de su parcial. Recuérdense que tiene un valor de 15 puntos el parcial y el contenido. Por favor, anótenlo. Si por algún motivo no pueden revisar la plataforma. Principio de comunicación de la página 26 de su libro. Principio de comunicación, principio de comprender a las personas. Principio de motivar a las personas. Principio de justicia. Además de eso, el capítulo 1, un nuevo comienzo. El capítulo 2, el pilar de la honestidad. Y el capítulo 3, el pilar de la generosidad, por favor. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Es el contenido de nuestro parcial. Por favor, si lo toman en cuenta, ¿tienen alguna duda? Pregunta en relación al contenido, por favor. Presentaciones, no hemos visto en esta unidad que vengan en el parcial, ¿verdad? Las presentaciones que están también, si usted se ingresa al módulo, a los módulos va a encontrar las presentaciones del contenido que hemos trabajado en clase, Sergio. Oh, bueno, gracias. Y adicionales, sí, no hay. Lo que sí vamos a agregar en el contenido del parcial son las hojas de lectura que hemos trabajado, como por ejemplo, el valor de la comunicación, el principio de
de la generosidad. Ahorita les digo cuáles son las hojas de trabajo que hemos realizado. El valor de la escucha, sí. Y hoy les voy a compartir el de la generosidad. Entonces tenemos dos lecturas del valor de la escucha y el valor de la generosidad, adicional al contenido que ya les comenté hace un momento. Sí, eso sería. Entonces, como les digo, va a aparecer también publicado en nuestra plataforma en anuncios. Pueden ingresar a anuncios y ustedes ahí pueden revisar el contenido de su examen. Vamos a trabajar dos temas. Si terminamos el tema del principio de justicia, también entra el principio de justicia, por favor, de crítica, perdón, de crítica. Entonces, vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. Bueno, entonces, cuando estamos hablando, por favor, del principio de justicia. El principio de justicia, ustedes lo van a encontrar en su libro de ética. Lo van a encontrar, por favor, en la página número 62. Comienza en la página 62 y termina, por favor, en la página número 73, que es lo que vamos a trabajar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dentro de los temas que aparecen en el principio de justicia, encontramos el personaje que es Robert Jackson. Por favor, vayan pensando ustedes en un personaje que tenga estas características. Ética, equidad e imparcialidad, verdad, la ley del retorno y el respeto. Esos son algunos de los temas que nosotros vamos a abordar en el tema de justicia. Bueno, entonces dice, debemos de seleccionar un personaje destacado, ¿sí? Por eso les pido que busquemos un personaje con las características de equidad, imparcialidad, que sea verdad. La ley del retorno se refiere a la ley de la siembra y la cosecha y el respeto. Entonces, buscamos rápidamente, tenemos unos 5 minutos para buscar un personaje, por favor, basado en que pone en práctica la equidad y la justicia, la equidad e imparcialidad, la verdad, la ley del retorno o la ley de la siembra y la cosecha y el respeto, por favor. Algo muy importante que tomen en cuenta, por favor, que este personaje que deben de elegir
mejor si es enfocado al ámbito profesional, a su ámbito profesional, por favor. Bueno, entonces cuando estamos hablando que es justicia, ¿qué nos estamos refiriendo? Pues si ustedes revisan un poquito su material de esa semana de nuestro libro, así como la presentación que están visualizando en este momento, podemos decir muy bien que es una virtud, ¿sí? ¿Qué significa cuando es una virtud que se inclina a dar a cada uno lo que le corresponde? Sí. Entonces, el valor de justicia es muy difícil de alcanzar porque siempre existe una integración o, o una interacción entre las personas o el ser humano, ¿sí? Y las situaciones existentes que se pueden presentar basadas en algún conflicto o en todo caso una toma de decisiones. Entonces dice, es un valor difícil, dice, todos somos diferentes y esas diferencias son las que muchas veces van a generar problemas. Mientras más cerca estemos en una relación, tiende más a generar fricciones. Por tal motivo, nosotros necesitamos entonces poner en práctica principios y valores que nos van a permitir tener un mejor control de nuestras acciones para evitar conflictos dentro de las personas que están a nuestro alrededor. Un aspecto muy importante es que regularmente, dice, al exaltarse los ánimos es fácil cometer errores y dañar a personas inocentes. En algunos casos, el castigo resulta desproporcionado. Tomamos decisiones que no vienen al caso. Por ejemplo, en nuestro ámbito laboral, en algunos momentos se toman decisiones radicales que afectan a los colaboradores dentro de la empresa, como por ejemplo despidos, cuando las personas dicen son despidos injustificados porque no se ha hecho el análisis real de por qué a la persona se le despidió o se le despide a la persona con en un momento que pues que están molestos, enojados, o en todo caso, también las personas renuncian cuando ven que están pues afectando mucho sus principios, sus derechos y no toman en consideración las consecuencias que se van a dar. Eso podríamos decirlo en un ámbito laboral, pero en un ámbito familiar, pues también no solo hijos, sino que también padres han generado ciertas fricciones y
responden de manera que dañan y destruyen el autoestima de las demás personas. Número 1. Número 2, toman decisiones que no están basadas ni en la equidad ni en la justicia, ¿sí? Y además de eso, toman decisiones que no son imparciales. Por eso es importante recordarnos que la justicia se ve involucrada en todos los ámbitos en los cuales nosotros nos desenvolvemos, ¿sí? En todos los ámbitos. Es necesario recordarnos que cuando estamos hablando de justicia, entonces podemos decir también que cuando las personas no confían en el sistema utilizado para impartir justicia, cometen el error de querer tomar la justicia en sus propias manos. Y eso es lo que nosotros muchas veces vemos en nuestro país, ¿sí? En donde se toma la justicia en sus propias manos. Por ejemplo, en algunos municipios o departamentos de nuestro país, pues las personas tienen esas costumbres o han vivido así por varios años, que tienen castigos, no sé si ustedes han escuchado, que son castigos mayas. Y pues son cuando toman realmente, castigan a las personas. Denme un segundo, jóvenes. Castigan a delincuentes o personas que incumplen con las normas, las reglas establecidas por las comunidades. No es correcto tomar la justicia en nuestras manos, pero las personas comentan o regularmente dicen, como la justicia, como la policía, como las autoridades no hacen nada, nosotros tomamos la justicia en nuestras manos. No sé si han escuchado ustedes ese tipo de comentarios o en algún momento han leído sobre estas situaciones. Entonces, basados en eso, necesitamos recordarnos también que cuando estamos hablando de justicia, hay algunos aspectos que tenemos que tomar en consideración, como por ejemplo, el juicio, por ejemplo, dice, en el juicio deben de ser justos, ¿sí? Es importante que nosotros o los jueces en todo caso, pues no deben de torcer el derecho de las personas, ¿sí? No hacer acepción de personas, porque tomamos decisiones también viendo a las personas sus apariencias y no conocemos el trasfondo de las personas. Otro aspecto importante es, dice, no aceptar sobornos, que quiere decir el nivel de corrupción que existe en nuestro país se maneja por eso, ¿sí? Porque si le pago más, porque si le doy más, porque vamos a hacer un proyecto, ¿y qué más vamos a ganar? Se ganan las personas individuales, mas no es un beneficio común, no que es un beneficio individual. Es muy importante recordarnos que cuando las personas toman la justicia en sus manos, recuérdense que también tiene causas y tiene efectos en las cuales se van a ver afectados o involucrados también los líderes de una comunidad, como todas las personas que participan en la misma. Podemos encontrar en nuestro libro, dice, ¿cuáles son las causas por qué la población toma la justicia, la aplicación de justicia en sus manos? Entonces, como les decía, muchas veces es porque las autoridades encargadas no asumen su responsabilidad. Además de eso, tanto en la detención como en la culpables, los detienen y los sueltan rápidamente. Otro aspecto muy importante es que las personas toman la justicia en sus manos porque está demostrable la culpabilidad. Los grados de corrupción en el sistema judicial es otro aspecto que influye para la aplicación de la justicia en las manos de las personas que, insisto, tienen daños
pues en todos sus ámbitos laborales, personales, familiares. Entonces, ¿qué tenemos que saber también? Si queremos una sociedad donde realmente reine la paz y la justicia, tenemos que comenzar en nosotros mismos. ¿Somos nosotros imparciales? ¿Vivimos bajo la verdad y la equidad? ¿Sí? ¿Respetamos a las demás personas que están a nuestro alrededor? Si nosotros hacemos una evaluación y podemos responder estas preguntas como una autoevaluación, ¿sí? Y si realmente respondemos que sí somos imparciales, que tomamos decisiones basadas en el conocimiento, en la experiencia, en escuchar a las demás personas, en que realmente los resultados sean de ganar, ganar, ¿sí? Y que además tomemos una decisión o una, tal vez no castigo, pero sí una sanción que, que sea justa. Entonces, ¿somos imparciales? ¿Sí? ¿Practicamos el principio de la verdad en nuestro diario vivir, en los diferentes ámbitos donde nosotros nos desarrollamos? ¿Cómo definimos nosotros qué es la verdad? ¿Cómo definimos nosotros qué es la equidad y la imparcialidad en nuestra vida? Porque muchas veces las vamos a definir a nuestro beneficio. No se trata de eso, se trata de saber cómo realmente se aplica la verdad en todos los ámbitos, cómo realmente es la equidad y el respeto. Entonces, es muy importante hablar que cuando es equidad e imparcialidad, se refiere a ser una persona justo y equitativo en todo, ¿sí? Una persona justa y equitativa en todo. ¿Qué es lo que necesitan estas personas? Bueno, pues estas personas necesitan tener conocimiento, ¿sí? Necesitan practicar el valor o el principio de la comunicación, más que todo de ser un buen escucha. Otro aspecto muy importante, tenemos que tomar en consideración que estas personas deben de ser honestas, ¿sí? Y justas cuando hacen las acciones correspondientes. Otro aspecto muy importante cuando estamos hablando de equidad y justicia es la confianza que se va a generar también o la confianza que estas personas generan. Son personas dignas de confianza, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Somos personas dignas de confianza? Porque muchas veces hacemos los ejercicios o respondemos, es que los demás hacen, es que los demás practican. No, hagamos un análisis. ¿Soy una persona justa? Tomando en consideración el entorno y las situaciones, no quiere decir que nosotros podemos determinar una persona que es injusta basado en que a mis beneficios o por mis justificaciones. No, es conocimiento, experiencia, escucha. Y cuando digo conocimiento es conocer la situación y conocer los entornos. ¿Sí? Entonces, ¿somos justos y somos equitativos? ¿Somos personas que honestas? ¿Que dentro de nuestros lugares de trabajo nosotros somos personas dignas de confianza? ¿En el trabajo? ¿Con nuestra familia? ¿Con nuestros amigos? Tendríamos que revisar eso, ¿verdad? Otro aspecto muy importante que tenemos que tomar en consideración es que cuando somos personas justas, también tenemos que aprender a negociar para cuando estamos en el proceso de ganar, ganar. La toma de decisiones va a ser a través de ganar, ganar. Entonces, como les decía, ¿qué es la imparcialidad? Dice, está directamente relacionado con un sistema procesal. Esto conlleva que el juez no tenga vínculos con las partes y no tenga intereses
en el asunto del litigio. Aquí lo están enfocando más que todo realmente a la toma, al qué hacer de un juez. Pero mi pregunta es, ¿somos personas imparciales? Tenemos que hacer esa revisión. Vivimos bajo el principio de la verdad, la equidad y el respeto. ¿Qué es para nosotros verdad? ¿Qué es para nosotros equidad? ¿Y qué es para nosotros el respeto? Y para eso, por favor, quiero escuchar a Juan Carlos Hernández, Julio Daniel Ramírez, Jonathan Ismael, Giuliani, por favor. ¿Qué es para nosotros la imparcialidad, la verdad, equidad y respeto? ¿Qué concepto podemos definir? Y también escucho a Domingo, por favor. No sé si me escucharon. ¿Me escuchan, jóvenes? Disculpen. Sí, licenciada, la escuchamos. Muchas gracias. Entonces, por favor, a las personas que le pedí que comentaran, estoy escuchando sus comentarios. ¿Qué es para nosotros la imparcialidad, la verdad, la equidad y el respeto? Por favor. Bueno, eso quiere decir que no están en clase. A ver, entonces escucho a alguien más. Por favor, entonces, a Antonio, a Bernardo, a Carlos Antonio Juárez y César Adolfo López. Jóvenes, recuérdense la importancia de participar en clase. Por favor. Antonio, Bernardo, por favor. Sí, licenciada, ¿cuál era la pregunta? Perdón. ¿Qué es para nosotros la imparcialidad? ¿Qué es la verdad, la equidad y el respeto? ¿Cómo lo puede definir usted? Ok, para mí la imparcialidad creo que tal vez es alguien que, o es algo que pues uno tiene que tener como la preferencia, pero no, bueno, no inclinarse por alguien. Si hablamos de personas, por ejemplo, de un juez, tiene que ser imparcial porque no tiene que ser preferencias. Pongamos un ejemplo, de repente está juzgando a un amigo y a un desconocido, él no tiene que tener la preferencia por el amigo, a pesar de que lo conozca desde hace años, porque puede que el amigo haya cometido algo con lo que tiene que ser juzgado imparcialmente. Ahora la verdad, pues es claramente, como lo dice, pues hay que decir las cosas con veracidad, a no tratar de ocultar lo que es cierto. Hasta ahí Okay. decimos con imparcialidad y verdad. Muy bien. A ver, Giuliani, por favor. Buenos días, licenciada. Para mí la equidad podría ser que cada quien da lo que se merece, o sea, en función a sus méritos, o es no favorecer el trato, ¿verdad?, a las personas, o sea, tener un trato equitativo, ser imparcial. Un ejemplo en nuestro lugar de trabajo. Recuérdense que la importancia es aquí enfocarlo en nuestro ámbito laboral y profesional. No tener preferencias hacia una persona, sino que ser imparcial. Eso es lo que consideraría yo. Y yo me recuerdo que estaba hablando de la equidad y ahorita ya se pasó a la imparcialidad. Es que como van de la mano. La equidad y la imparcialidad para usted van de la mano. Para mí sí. ¿Es lo mismo? No, es diferente, pero van como de la mano, ¿sí? Podría decir. Muy bien. Sería no favorecer a una persona, sino que sin perjudicar a otra. Muy bien, muchas gracias.
Entonces, dígame, Javier Alejandro. Sí, si quiere, para aportar a lo que estaba diciendo Julián, pues la equidad yo creo que sería en donde, digamos, en el ámbito del trabajo, que todos sean tratados iguales. Tal vez a lo que se refería Giuliani de la imparcialidad y de la equidad es que, digamos que si un empleado digamos, de ingreso, de nuevo ingreso, hace algo malo, que tenga un tipo de castigo o penalización. Pero si un jefe fuera a hacer lo mismo, pues que no solo le vayan a dar como un castigo como leve, ¿verdad? Que sea el mismo castigo para todos. Para todos. Ujú. Muy bien. Muchas gracias por apoyar. A ver, César Adolfo. Y yo ahí con la equidad lo veo un poco distinto a los dos compañeros. Más que todo lo veo como que no es el trato por igual, sino que el trato que necesita cada persona. Por ejemplo, si tenemos en el ámbito laboral, si tenemos que hacer nuestro trabajo, lo voy a poner así sencillo, que cada quien tiene que revisar, ¿qué digo yo? Por ejemplo, 2 inventarios. Y hay 4, o sea, 2 personas cada uno, pero de esos 4 hay 2 inventarios que son, un inventario que es muy largo y los otros 3 que son cortitos. Entonces, si vengo yo y le doy los 2 inventarios largos a una persona y los otros 2 cortos a la otra, en cierto punto ahí va a estar parejo. Entonces va a ser como igualdad. Pero para mí la equidad es como hacerlo justo en el sentido de que, mira, vos tenés un inventario muy largo. Entonces, si querés hacer ese inventario largo y yo hago los 3 cortitos para terminar al mismo tiempo. Para mí, Ujú. esa es la equidad. Esa es la equidad. Gracias. Esa es la equidad. Para los que hace un momento que comentaron. Equidad es que todos estemos en las mismas condiciones. Perdón, que cada colaborador, ¿sí? Consiste en que cada uno, dar a cada uno de las personas lo que se merece en función de sus méritos, ¿sí? Condiciones. O sea, César Adolfo lo explicó mejor. Sí, todos vamos a hacer inventarios, pero no a unos más y a otros menos, no más grandes, no. Lo mismo, equidad. Y eso nosotros tenemos que aprender a trabajarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, es que todos tienen todos tienen, ¿qué les digo? El mismo trabajo. A veces no. Todos están haciendo el mismo proyecto, sí, pero si tenemos diferentes condiciones y situaciones, ya no es equidad. Es importante que tomemos en consideración ese aspecto. Escucho en base a lista, jóvenes, porque me doy cuenta que no están en clase. El hecho es que si ustedes solo se encienden su cámara para asistencia y no están en el transcurso de la clase, es como que no estuvieran asistiendo. Entonces, por favor, Lester Giovanni. A ver, Lester, ¿cómo Eh, podríamos definir el respeto? Respeto. El respeto. ¿Qué es el respeto para usted? Ay, en concepto me cuesta un poco explicarlo, pero apar- par- para comenzar, creo que para tener respeto por alguien hay que aceptarlo eh, con todas las condiciones y con todo lo que esta persona eh, puede, puede ofrecer, entender los problemas que, que tiene y tratarlo de igual manera como trataríamos a cualquier persona. Sí, respetar a las personas significa respetar sus opiniones, respetar sus comportamientos
sin que eso nos vaya a afectar a nosotros, ¿sí? Porque no significa que nosotros vamos a respetar basado en que no va a haber maltrato, en que no va a haber ofensas, en que las personas no van a imponer su forma de ser fuera de las normas y reglas que se esperan que todas las personas como seres humanos tengamos en un ámbito laboral y social, ¿verdad? Entonces, respetar a las personas significa algo muy importante, lo que decía Lester, ¿verdad? Conocer su entorno, respetar sus opiniones. El respetar sus opiniones no quiere decir que esté de acuerdo a sus actitudes también. No quiere decir eso. Pero las respeto. No me voy a poner a pelear con las personas por eso. No me voy a imponer con eso. No se trata de eso. Respetar significa, entonces, si escucho yo a una persona, pues tiene una opinión diferente, tiene una actitud diferente, que si a mí no me lastima, no me afecta, no me destruye, ¿sí? La persona puede seguir en su situación como tal. Pero nosotros, dentro de nuestra área laboral, nosotros no vamos a imponernos sobre las personas, porque entonces eso es irrespeto. Recuérdense eso, muy importante. Muchas gracias, Lester. Gracias también por encender su cámara. Muy amable. Gracias. Entonces, otro aspecto importante que tenemos que tomar en consideración cuando estamos hablando de justicia, dice, ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria. Sí, eso es una reflexión. Además de eso, tenemos que tomar en consideración lo que hemos hablado de la imparcialidad. ¿Qué es la imparcialidad entonces? Ser justo o equitativo tiene muchas recompensas, independientemente de nuestra posición en la vida. Número 1. Número 2. Las personas justas y equitativas, por regla general, no son conocidas por su personalidad o por sus talentos, pero sí son reconocidas por su carácter. Y su carácter no significa que vaya a estar enojado, gritando. No, es porque es justo, porque sabe escuchar, porque atiende lo que está, la situación en la cual se está suscitando en ese momento y porque las decisiones que toma son correctas, ¿sí? Por su forma correcta de actuar. No importa el lugar donde esté, pero tiene la misma forma de comportarse, honesto, confiable, ético, ¿sí? Veraz. Y eso es lo que tenemos que aprender a trabajar nosotros, a ser veraces, a ser éticos, a ser confiables en nuestros lugares de trabajo, a que realmente los programas o los proyectos que a ustedes les pidan realmente cumplan los objetivos que se están pidiendo. No podemos nosotros vivir bajo la mentira porque tarde o temprano usted va a tener los resultados, no los mejores resultados que esperamos. Si nosotros no conocemos cómo hacer un trabajo, es mejor decir que no sabe. Si usted le están pidiendo que haga un proyecto o un sistema para determinada empresa, pregunte, investigue, analice primero antes de ofrecer algo que no puede hacer. Un hombre justo no hará negocios sucios, ¿sí? No hará negocios basados en la corrupción, basados en recibir comisiones, como que dice, debajo de la mesa. Y la equidad, entonces, es otorgar a cada persona lo que se merece. Esos son aspectos importantes. Y como yo les decía, revisémonos, hagamos ese análisis. ¿Será que somos equitativos? ¿Somos justos? No hacemos acepción de personas, no nos dejamos llevar por la mayoría cuando sabemos
que los menos tienen la razón. Si no nos vamos a llevar solo porque todos dicen, no nos vamos a llevar por hacer alguna situación, vamos a actuar de una manera incorrecta porque las demás lo hacen. Hay que hacer un análisis, jóvenes. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede ser excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. ¿Sí? Ya no sería justicia. Esos son aspectos que tenemos que recordar. Otro aspecto importante. No, eso no. Hablábamos de la verdad. Siempre podremos demostrar que tenemos razón, pero convencemos al Señor. Este es un enunciado de sabiduría. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la honestidad? ¿Qué es el respeto? Y para eso, por favor, necesito que Herbert Brand, Juan Carlos Hernández y Heiler Fernando me busquen un video de 1 minuto sobre el respeto, la justicia y la verdad, el respeto y la justicia. Por favor, si fueran tan amables. ¿Un video por cada uno, licenciada? No, usted, Herbert, vaya, Herbert, busquemos el de justicia. A usted le corresponde ok. justicia. Uno cada uno. Bueno, ya me respondió Herbert. ¿Estará Juan Carlos Hernández ahí o no? Sí, licenciada, buenos días. Bueno, su video, por favor, sobre la verdad. ¿Verdad? Muy bien. Y si está Heiler Fernando. No, no está. Entonces, Cristian Daniel García. Sí, dígame, licenciada. Sobre el respeto, Cristian, por favor. De acuerdo. Mientras que sus compañeros buscan ese video, otro aspecto importante que tenemos que tomar en consideración cuando estamos hablando del principio de justicia, ¿sí? Es la ley del retorno. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando es la ley del retorno? Pues la ley del retorno la podemos definir como la ley de la siembra y la cosecha, ¿sí? En donde Dios sabe nuestras necesidades y amorosamente ha establecido también traernos equidad y justicia. Por eso se llama la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, lo cual obra
todo para bien o también para mal. Todos tenemos diferentes cualidades y destrezas y para quienes las ponemos a practicar, pues tenemos diferentes también resultados, es lo que yo les decía. Si ponemos en práctica esos resultados, si ponemos en práctica nosotros, pues levantarnos más temprano porque queremos alcanzar la meta de hacer ejercicio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿quién va a tener mejor resultado? ¿La persona que se queda durmiendo o la persona que se levanta y es negligente? En esos aspectos, en cuidarnos nosotros mismos, es la ley del retorno. Si usted sabe, tiene una alimentación sana, si usted hace ejercicios, si usted vive también cuidando su salud, usted va a tener mejores resultados. Si usted es una persona que es generosa con los demás, que enseña a los demás, que comparte con las demás personas, va a tener diferentes resultados. Si es una persona que dice, las personas que hacen su mínimo esfuerzo, que son perezosos, que no buscan qué más hacer en nuestra vida, pues también tienen diferentes resultados. Cuando no se siguen los estándares de Dios, en algún momento se comete injusticia y el mal que alguien hubiese causado se volverá contra él. Esa es la ley del retorno. No es en el momento, en el transcurso de nuestra vida. En el transcurso de nuestra vida, si actuamos mal, recibimos esos resultados más adelante. Es la ley del retorno. Eso es muy importante que lo tomemos en consideración. Si no nos recordamos qué es la ley del retorno, recordémonos que es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cómo van, chicos? Yo ya tengo el mío, licenciado. Ya, muy bien. Ya. Voy a dejar de compartir. Y Cristian solo me recuerda que estoy anotando el que tocó el de qué. Respeto. El respeto. Aquí tengo ahora mi lista, mejor así. Vamos pues. No, no se escucha, Cristian. No están hablando. ¿Sí se escucha, licenciado? ¿O no? Yo no lo escucho. Ok. Vamos a ver. No sé si se escucha ahí. La confianza de los demás. Ahora sí. Okay. En la medida en que respetamos. El respeto se manifiesta cuando nos respetamos a nosotros mismos como seres humanos y respetamos a los demás y a las cosas que nos rodean. Muchas manifestaciones de respeto están influidas por la cultura y la sociedad en la que vivimos. El respeto es básico para construir relaciones sociales y se fundamenta en otras actitudes como la capacidad de aceptar la realidad, tanto las posibilidades como los límites. La veracidad, palabras, obras y gestos dignos de ganarse la confianza de los demás. La paciencia, en la medida en que respetamos a los demás con quienes nos relacionamos. La justicia, que capta a los demás desde su punto de vista. La ausencia de prejuicios al mirar a los otros. La cortesía, que nos lleva a huir de lo que desagrada a los demás. El silencio y la acogida, creando una situación adecuada para escuchar a quienes nos rodean. Somos respetuosos cuando reconocemos que todos somos diferentes y debemos ser tratados de modo distinto. Conocemos a cada uno como es, sin clasificaciones previas.
Nos comportamos evitando disgustar a los demás o tratándoles con poco cuidado. Eliminamos la crítica innecesaria a los demás. Fomentamos las actuaciones positivas a favor de los demás. Y finalmente, buscamos lo positivo en quienes nos rodean. Ese sería el video, licenciado. Comentarios, Cristian, por favor. Que respeto, hay que respetar a todas las personas por igual, ya sea en cualquier lugar, no importando las circunstancias. Igualmente, a veces hay momentos donde otra persona está respetando, por ejemplo, una persona discapacitada. En varios casos yo me he metido, porque pues mi mamá es una de ellas, entonces me parece injusto que traten mal a una persona sabiendo pues que su incapacidad tal vez no se puede mover. Igualmente pues todos somos personas, seres humanos, ¿verdad? Que estamos acá por Dios y que tenemos un propósito, ¿verdad? Entonces cada persona tiene una movilidad de diferente manera. Entonces hay que tratar a las personas por igual, no importando su capacidad o de cómo se visten también. Así es, muy bien, muchas gracias. Respetar los derechos de los demás, obedecer las leyes, sí, y someternos también a la autoridad cuando así corresponda. Y además dice que el respeto consiste en saber valorar los intereses y las necesidades de los demás. Se puede decir que el respeto es una deuda moral que tenemos para con las demás personas. Por eso debemos saber y deben de haber límites preestablecidos para que haya una orden en las relaciones interpersonales. Y algo muy importante, si esos límites no se respetan, seguramente se generarán algunos conflictos. Eso se dice su libro en relación al respeto. Jóvenes, recuérdense que esto deben de leerlo, deben de subrayarlo, porque de todo esto viene su examen parcial. Entonces, por favor, estoy esperando a Herbert, Juan Carlos y Lester. ¿Cómo van con sus videos? Creo que ya tengo el mío, ahorita les comparto. Por favor, Herbert, gracias. Aquí marco que ya. El mío era lo de la justicia, ¿verdad? Sí, a usted tocó justicia, sí. Pero no sé si me escuchan. Solo está en mute, licencia. Ay, mire, estoy yo peor que usted. Mire, a usted se le escucho, el video no sé. ¿Se me puede poner? Okay. ¿Allí? La justicia significa dar a cada uno lo suyo. Sí. Sí lo escucho, ok. Sí. Supone tratar a cada persona como se merece y otorgar cada cosa a quien le corresponde, sin discriminaciones o preferencias. Se comporta con justicia quien respeta las necesidades y derechos de los otros, cumple las órdenes o leyes justas de quien tiene autoridad, respeta las opiniones de los demás, habla de los otros sin calumniar, dice la verdad, sabe guardar un secreto, respeta la propiedad ajena, paga lo que debe, devuelve lo prestado, al menos en las mismas condiciones en que lo recibió, emplea bien su tiempo, cumple con sus deberes y obligaciones, respeta las reglas del juego porque reconoce a los demás como iguales, establece acuerdos y soluciones con un diálogo racional, cumple su palabra. Ante las injusticias de los demás, es capaz de perdonar y evitar un acto de venganza. Si ha cometido una injusticia, es capaz de repararla o compensarla. El desarrollo de la justicia es progresivo.
Al principio, se ve en los demás un mero reflejo o contraste de uno mismo. A medida que se progresa, el otro se convierte en un punto de referencia de lo que es justo. Se respetan y afirman sus derechos. Eso sería, perdón, lo que logré encontrar de justicia, sí. Muchas gracias, Herbert. Me falta Juan Carlos. Y me falta Giovanni. Perdón, licenciada, a mí no me llamó para este, me llamó para el anterior. Que diera mi opinión de la respeto. No, usted no, tiene razón, Okay. tiene razón. Entonces, Juan Carlos Hernández, por favor, y Heiler. Heiler no está, por lo que veo. Sí, licenciada, puede ver mi pantalla. Juan Carlos, muy bien, Juan Carlos, a ver. Encontré más como un video de una parábola. Voy a compartir. No sé si se escucha. Ahorita no. Si eran los hombres de Indostán tan dispuestos a aprender que al elefante fueron a ver, aunque todos eran ciegos, pensando que mediante la A ver observación. si cierra su micrófono porque... En el poema cada uno de los viajeros palpa una parte diferente del elefante y prosigue a describir a los demás lo que ha descubierto. Uno de los hombres encuentra la pata del animal y lo describe como redondo y áspero, como un árbol. Otro palpa el colmillo y describe al elefante como una lanza. El tercero agarra la cola e insiste que un elefante es como una cuerda. El cuarto descubre la trompa e insiste que el elefante es como una gran serpiente. Cada uno está describiendo una verdad. Y debido a que esa verdad proviene de la experiencia personal, cada uno insiste que sabe de lo que habla. El poema concluye así. Y así estos hombres de Indostán discutieron largo y tendido, cada uno aferrado a su propia opinión, firme y excesivamente inflexible, aunque cada uno de ellos en parte tenía razón, pero también todos estaban equivocados. El hecho de que alguien forme su criterio basándose en un aspecto de la verdad y la aplique a un todo, parece ser absurdo o incluso increíble. Por otro lado, ¿hemos sido alguna vez culpables de esa misma manera de pensar? Hay muchos ejemplos de cosas que el hombre en una ocasión sabía que eran verdaderas, pero que desde entonces se han comprobado que son falsas. Por ejemplo, a pesar del claro consenso que una vez existió, la Tierra no es plana. Las estrellas no giran alrededor de la Tierra. Y naturalmente, el hombre en realidad puede volar e incluso romper la barrera del sonido. A menudo se rechaza la verdad porque no parece ser compatible con experiencias pasadas. El caso de la verdad es que existe más allá de la creencia. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Entonces, por favor, vamos a trabajar nuestra página, el ejercicio que está en la página 73, por favor. Van a trabajar de una vez el ejercicio que está en la página 73. Tenemos unos minutitos, mejor no, mejor esa vez va a ser tarea, porque si no, no vamos a avanzar con el principio de crítica. Esa es tarea, por favor. Página 73 es tarea, por favor. Página 73. Y quiero escuchar, por favor, si encontraron el personaje de la aplicación de la justicia. Quiero escuchar a Bernardo, Marlon Emanuel y Renato.
¿A qué personaje encontraron ustedes que pone en práctica la justicia? Como la imparcialidad, la equidad, el respeto. Renato, por favor. Lick, yo para esto, pensando en varias situaciones, no pude encontrar un personaje más célebre que mi mamá, ¿verdad? Yo creo que ella, cuando uno es pequeño, imparte cabal cada uno de estos principios, ¿verdad? En realidad, si nosotros nos vamos al primero, ¿verdad? Que sería el de la equidad e imparcialidad, ¿verdad? Siempre pues trata de poder dar, ¿verdad? A cada uno de sus hijos según pues los méritos que tiene en realidad, ¿verdad? Al principio no es tan fácil como saber que pues al hijo mayor no le va a dar de comer la misma cantidad que al hijo pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Eso es en el principio de equidad, de la verdad, siempre pues nos va a hablar con la verdad, nos va a solicitar que nosotros hablemos con la verdad, ¿verdad? No mentir, nos enseña incluso esos principios desde la casa, ¿verdad? La ley del retorno, al final, como usted dice, pues uno, la siembra y la cosecha, ¿verdad? Realmente, pues ella, aparte de que nos lo inculca, nos lo enseña, pues realmente muchas veces nos dice, ¿verdad? Si cuando uno está haciendo alguna travesura y se lastima, pues nos dice, bueno, ya viste, ¿verdad? Uno siembra lo que cosecha, entonces no tenés que estar haciendo esas cosas. Siempre nos trata con respeto, ¿verdad? Nos muestra siempre cuál es el respeto que nosotros tenemos que respetar a las demás personas, ¿verdad? Entonces yo creo que traté de buscarle un ámbito laboral, pero realmente cuando me ponía a pensar, decía yo, bueno, al final también todo esto que nos enseña ella nos va a ayudar a nosotros también para nuestro ámbito laboral A posteriormente. ser mejores personas. Así es. Gracias, Renato. Muy bien, muchas gracias. Me falta Bernardo, por favor, y Marlon, Emanuel. Sí, licenciado, buenos días. Buenos días, Bernardo. Fíjese, licenciado, que de igual manera yo que Renato estuve considerando y pensando un personaje, tal vez en ámbitos laborales o externos, pero creo que no hay mejores personas que nuestros padres, los cuales nos pueden inculcar básicamente todos los ámbitos que estábamos viendo en temas de justicia, en temas de equidad. Pues yo creo que nuestros padres son los primeros que nos forman y nos enseñan a poder tener estos, si lo queremos ver así, como valores hacia la sociedad, en lo cual nosotros bajo esa enseñanza ya somos como los que decidimos si las queremos practicar o bien dejarlas a un lado y poner en práctica ciertos ámbitos propios. Pero yo considero que del lado de nuestros hogares es donde empieza la formación en estos ámbitos y creo que no hay mejores referentes que nuestros padres para ver estos temas como tal. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora cualquier personaje, cualquiera, no estamos enfocándonos en nuestro ámbito laboral, cualquier personaje que ustedes consideren que vive bajo principios, que pone en práctica la justicia, la equidad, la verdad y la veracidad. Y para eso tiene que buscarlo, por favor, Brian Gatica, Cristian Alejandro Medina. Brian, Cristian Alejandro Medina, Casey Barrera. Por favor, buscan, les voy a dar un tiempecito para que lo busquen. Brian, Daniel Gatica, Cristian Alejandro Medina y Casey Barrera. Licenciada, ¿solo podría indicarme qué tengo que buscar? Es que se me está cortando. Estamos hablando sobre la justicia. Entonces tiene que buscar el personaje que les pedía un principio, Cristian. Ok. Cualquier personaje que ponga en práctica la justicia, por favor. Entonces, es importante recordar, y si alguien más tiene un personaje que considera que pone en práctica la justicia, la verdad, la equidad,
me gustaría que fuera basado en su ámbito laboral. Si alguien más lo tiene, entonces, y lo pueda compartir, se lo agradezco. Dígame, Londi, por favor. Yo tengo uno, licenciada. Por favor, se puede terminar. Muchas gracias. Buenos días. Cuando dijo en el ámbito laboral, en la primera persona que pensé fue en mi jefe de área. Nosotros tenemos un jefe y esta área se divide en 4 áreas. Y yo estoy en una de estas. Y cuando mencionó todos estos principios relacionados con la justicia, me recordé de una vez en la que este jefe representó todas, se podría decir, porque nuestra jefa de área nos mencionó que íbamos a tener que trabajar el domingo entre 2 y 3 horas extras. Cuando nosotros nos conectamos nos dimos cuenta que el jefe de área había sido el que había repartido el trabajo. Y cuando vimos, había sido equitativo e imparcial porque lo repartió tanto a los jefes como a los que estamos abajo de los jefes. Y nosotros nos quedamos asombrados porque si nos hubiera repartido nuestra jefa, solo nosotros hubiéramos tenido que estar trabajando. Y hasta yo le dije al jefe, ay, mire, muchas gracias, le dije que lo haya repartido así. Y créame que él es una persona tan agradable. Cuando uno conversa con él, uno hasta siente confianza. Y digamos de que si uno tiene algún problema o algo, uno se aboca a él y él busca cómo apoyarnos o solucionar el problema. Y digamos de que en algunos casos uno tiene alguna duda, va con la verdad, ¿verdad? Él nos explica y trata de que nosotros entendamos. Entonces, para mí el personaje que representa esto sería mi jefe. Bueno, mire, es que de eso se trata, ¿verdad? De personas que se puedan comunicar y relacionar con nosotros. Muchas gracias, porque es un ejemplo a seguir. La verdad, sí. Hasta le digo, ay, gracias. Ay, qué bueno que fue usted. Gente, ay, no sé, se lo gana uno. Muy bien, felicitaciones por tener un buen jefe. No siempre se tiene. Muy bien, muchas gracias, Londi. Mientras que sus compañeros buscan entonces el personaje, vamos a continuar con el tema y es el principio de la crítica. El principio de la crítica, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cómo nosotros podemos definir qué es la crítica? Y dice que la crítica, pues definitivamente se define como encontrar la diferencia o discernir qué es la verdad, ¿sí? ¿Qué es la verdad? La intención de emitir una opinión se puede tomar se puede decir que es una crítica, pero recuérdense que la crítica, el propósito de la crítica es construir el crecimiento personal y lograr un cambio favorable que beneficie a quien va dirigida. Dice, a todos les gusta dar un buen consejo. Qué admirable es saber decir las palabras adecuadas en el momento oportuno. Miren, esa es una sabiduría, es un enunciado de sabiduría. Si vamos a emitir una opinión, ¿estamos utilizando las palabras adecuadas? Nuestro propósito es construir un crecimiento personal, ¿sí? Tenemos que saber y definir en qué momento y en qué posición estamos nosotros para emitir un comentario. ¿Va a favorecer a las otras personas? Entonces, ¿cuáles cualidades tienen esas personas? ¿Qué podemos rescatar de estas personas? ¿Sí? Nos vamos a enfocar en las cosas positivas para luego entonces opinar en relación a la situación actual. Nosotros no podemos enfocarnos en criticar a las personas o en emitir una opinión o un comentario en relación a la situación actual.
tenemos que velar por eso. Cuando estamos hablando de crítica, debemos evitar hablar también a espaldas de otras personas. La crítica desarrolla valores muy importantes, como la lealtad, la honestidad, la sencillez, el respeto y la amistad. Entonces, para que la crítica cumpla con el propósito de edificar a las demás personas, dice que es muy importante pasar un filtro sobre la verdad. ¿Estamos seguros que nuestro juicio es verdadero? La bondad, ¿es bueno y edificante para las otras personas lo que yo voy a decir? ¿Y si es útil? ¿Es útil emitir dicho juicio? Son aspectos que tenemos que tomar en consideración. Si las respuestas a estas preguntas es negativa, entonces mejor no emitir ninguna opinión al respecto. Esos son aspectos importantes que tienen que tomar en consideración. ¿Qué filtros tenemos que pasar antes nuestra crítica? Otro aspecto importante cuando estamos hablando, dice, es fácil criticar a otros, pero ¿qué sucede cuando las personas nos critican a nosotros? ¿Aceptamos la crítica? ¿Sí? ¿O nos enojamos? Porque esa respuesta regularmente se tiene cuando no utilizamos las palabras correctas y adecuadas y en lugar de hacer una crítica constructiva, nos convertimos en unos criticones y hacemos una crítica destructiva. Entonces, antes de emitir nuestro comentario, debemos de recordar el propósito de la crítica. El propósito de la crítica es edificar a las personas. ¿Qué cualidades tienen? ¿Qué podemos destacar de estas personas? ¿Sí? ¿Qué ha hecho bien y cómo podemos ayudarle? No es cómo podemos destruirlo. ¿Sí? Es construir. Y esa es una crítica constructiva, no una crítica destructiva. Si las palabras no son mejores que el silencio, es mejor callar. El hombre de talento es naturalmente inclinado a criticar porque ve más cosas que otros hombres y las ve mejor. Un hombre talentoso, dice, está inclinado, pero sí es bien importante recordar que vamos a utilizar las palabras correctas para bendecir a las personas y no para destruir a las personas. Entonces, parte del principio de la crítica también se refiere a los juicios. Si aprovechas la crítica constructiva, alcanzarás un puesto entre los hombres famosos. Ese es un enunciado de sabiduría. ¿Qué quiere decir? Si aprovechamos los consejos, si aprovechamos las opiniones, si esto nos va a ayudar a crecer, podemos crecer y tener posiciones, pues, que han considerado o que ustedes quieren alcanzar, metas que ustedes quieren alcanzar. Con toda honradez, ¿qué piensas cuando oyes la palabra crítica? ¿Qué es la crítica? ¿Sí? Dice que es el acto de analizar algo antes de emitir un juicio y una opinión. Hay mucha diferencia en una crítica constructiva y una crítica destructiva. A través de la crítica constructiva se desarrollan los valores de lealtad, honestidad, sencillez, respeto y amistad. ¿Estamos en esa posición? ¿Tenemos conocimiento de la situación que estamos pasando? ¿Tenemos experiencia o solo estamos criticando estamos hablando por hablar? El criticón
es una persona que critica con acusación, está acusando a las demás personas. A pesar de esto, lo que puede ser es que es cierto, pero debemos de saber cómo decirlo. A través de la crítica constructiva, como les decía, se desarrollan estos valores: la lealtad, la honestidad, la sencillez y el respeto. Aquí encontramos en un enunciado de sabiduría. Dice, examínalo todo, retén lo bueno y desechad lo malo. ¿Qué quiere decir? Analizar y reflexionar lo que nos están diciendo, y lo que es bueno lo recibimos y lo que no lo desechamos. Pero tenemos que aprender también a hablar sobre la crítica. Aquí tenemos diferentes enunciados de sabiduría cuando estamos hablando sobre la crítica. Otro aspecto importante dentro de la crítica es la superación. ¿Sí? Tenemos que saber si la crítica ha de ser constructiva, debe de llevar o cumplir ciertos frutos. Hay ciertas preguntas que tenemos que hacernos nosotros. ¿Tiene un propósito positivo? ¿Restaura? ¿Sí? ¿Reforma esa crítica? ¿Tengo derecho a hacer esa crítica? Esas son otras preguntas que tenemos que hacer. ¿Cómo debemos emitir la crítica? Es lo que yo les decía, a través de utilizar palabras correctas y adecuadas. La crítica ha de ser constructiva, debe de llevar un propósito. ¿Quiénes están calificados para ofrecer y dar la crítica? Personas que tengan conocimientos, experiencias, vivencias en relación a la situación. Entonces, algo muy importante que tenemos que tomar en consideración es, número 1, primero, la crítica debe de darse en privado. Número 2, la crítica debe de ser emitida de manera inmediata, no cuando transcurra 3 meses. Ah, mira, hace 3 meses quería decirte, eso ya no sirve. La crítica se debe de orientar siempre hacia el futuro. No podemos retroceder. Entonces, al futuro. ¿Para qué? Para que las personas puedan corregir lo que está pasando. Por eso dice, de ahora en adelante, en lugar de decir que están mal las cosas. De ahora en adelante tienes que trabajar de esta forma. De ahora en adelante vamos a realizar los proyectos de esta manera. De ahora en adelante, porque de esa manera estamos construyendo, edificando a la persona. No la estamos destruyendo con nuestra crítica destructiva. Entonces, es muy importante también recordarnos que cuando estamos hablando de crítica, dice, las mejores cosas y las más hermosas en el mundo no se pueden ver, tampoco tocar. Debe sentirse y sentirse con el corazón. Tratar a las personas de la manera correcta, no imponiéndome, no destruyendo a las personas. Es más fácil recordar la amistad del hermano ofendido que tomar una ciudad fortificada. Su ira te rechazará, dice. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros ponemos barreras y porque muchas veces la crítica, no aceptamos la crítica, entonces ponemos barreras y no estamos en la capacidad de escuchar y de opinar. Entonces, cuando emitimos una crítica, tenemos que tomar los siguientes puntos de vista. Cerciorarnos de tener el derecho de emitir la crítica. Enfocarnos al asunto y no a la persona.
como les decía, asegurarnos que esté enfocada para el futuro y apoyar a las personas en este proceso de cambio. Eso es muy importante, ustedes. Apoyar a las personas en un proceso de cambio, cuando estamos hablando de beneficios de la crítica. ¿Sí? Además de eso, es muy importante que nosotros podamos compartir con esas personas pensamientos adecuados, visualizar cómo poder hacer comentarios o críticas constructivas, controlar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, eso es muy importante. Además de eso, aceptar los cambios, y los cambios generan un reto que si necesitamos cambiar y necesitamos corregir. Y recordarnos también que cuando emitimos una opinión o una crítica, vamos a tener consecuencias, que queremos que sean consecuencias o resultados positivos y no destructivos. Por favor, eso deben de tomar en consideración. Y otro aspecto importante de la crítica es la validez. Debemos reconocer la gran responsabilidad que tenemos cuando emitimos una opinión o una crítica. Aquí nos estaba hablando del beneficio, los beneficios. Dice, siendo este un concepto positivo, puede significar dar o recibir algún bien. ¿Sí? Significa, entonces, hacer algo que produce frutos o rendimiento. No, la crítica de veras que usted no va enfocada a destruir a las personas, es a edificar a las personas. De eso se trata. Bueno, la validez. ¿A qué se refiere la validez? Dice la crítica desde el punto de vista, la crítica desde el punto de vista de quien la recibe. No como si alguien la recibiera, nuestra crítica, sino como nosotros nos preparamos para beneficiar a estas personas, ¿sí? La falta de sabiduría genera necedad. Debemos de saber nosotros tener los conocimientos correctos, vuelvo a decir, conocer la situación, que realmente sea una crítica válida, porque muchas veces emitimos opiniones que no sean correctas y veraces. Entonces, lo distinto de la sabiduría consiste en que se busca la validez de la crítica en sí misma, sin tener en cuenta cuán probablemente se dio o salió. Entonces, es importante tomar en cuenta lo primero. Tenemos diferentes enunciados de sabiduría y dice, la crítica no se debe de ofender. Los que aman tus leyes tienen profunda paz en el corazón y la mente. Nada les ofenderá. Es decir, la crítica no les ofende, no que la reciben de manera correcta y adecuada. Otro aspecto muy importante, tenemos que tener pensamientos positivos y hacia la crítica, y fortalecerá la forma en que pensamos acerca de las personas que las expresan. O sea, estar dispuestos, estar atentos, estar dispuestos a cambiar y también a recibir una crítica que sea positiva, de tal manera que si nosotros la recibimos y la aceptamos, entonces también tenemos que superar las deficiencias que tenemos en nuestro carácter, porque tenemos que reconocer que tenemos que corregir. Y no podemos pasar todo el tiempo, ¿sí? No podemos pasar tiempo con personas que toman decisiones equivocadas.
tenemos que también establecer con qué personas nosotros podemos construir nuestro futuro, con qué personas van a colaborar o a contribuir. Por eso, cuando estamos emitiendo una crítica, debemos de saber también de dónde viene, qué persona me está haciendo la crítica. Es persona que tiene conocimientos, que tiene experiencia, que tiene una actitud positiva, o son personas que en lugar de construir, destruyen. Eso es importante que lo tomemos en cuenta, jóvenes, que de dónde viene la crítica. Si viene de personas que no suman en nuestra vida, no la recibamos. No recibamos ese tipo de crítica. Ahora, si viene la crítica constructiva de una persona, como estaba comentando Londi, entonces respetémosla y escuchémosla. Y cada uno de ustedes seguramente tienen a una persona, ¿sí? Seguramente ustedes tienen a una persona o conocen a una persona que pone en práctica no solo el valor de la justicia, sino que también pone en práctica diferentes aspectos cuando estamos refiriéndonos a una crítica constructiva. Bueno, me dejaron pendiente ahí las personas sobre las críticas, sobre los justicias. ¿Será que ya la tienen? Brian, Cristian y Casey. A ver, Cristian, por favor. En mi caso, estoy analizando y siento que la persona que más en el ámbito, sí se podría decir laboral y familiar, que imparte justicia es mi hermano. En mi casa, mis padres están divorciados y mi hermano tuvo el papel de prácticamente como de papá, en cierta manera. Y ya conforme fuimos creciendo, fuimos impartiendo diferentes labores juntos, roles laborales juntos. Entonces me di cuenta que él, de todas las maneras, como hermano y tal vez como jefe, él siempre impartía toda la justicia que era necesaria hacia todas las personas, no solo el respeto, sino era bien equitativo. Nunca hubo una injusticia hacia mi persona y hacia los que me rodeaban, hacia mis hermanos, hacia mi mamá, y también hacia las personas que eran socios de ese proyecto. Entonces, yo puedo describir a mi hermano como una persona laboralmente y familiar muy justa. Y es un ejemplo no solo para mí, sino para las personas que lo vayan a conocer. Gracias, Cristian. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Casey, por favor. Buen día. Pues yo estoy analizando aquí también varias personas como ya más conocidas, digamos, pero creo que no sé bien si aplican mucho a estas personas. Había pensado en este joven, ¿cómo se llama? Luis Von Ahn, porque está como que en este ámbito y todo, pero no encontré como mucha información para saber si él aplica o si tiene todas estas características, ¿verdad? Entonces, también me puse a pensar, yo digo, bueno, alguien que yo conozca, que haya visto ciertas características y es un primo que tengo. Entonces, con este primo, igual, ¿verdad? He visto que es una persona muy justa, digamos, tiene una mini empresa, digamos, ahorita a cargo, y es en algo que yo le estoy también ayudando, ¿verdad? Y bueno, una vez me pidió ayuda en algo y yo pensé que iba a decirme, pues gracias y ya, sino que sí me tomó en cuenta, me valoró lo que hice y creo que es una persona que sí tiene muy buenos valores, entonces es alguien que yo digo,
es alguien a quien seguir, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Casey. Muy bien, entonces vamos a ir cambiando un poquito la metodología para que puedan participar la mayoría jóvenes. Pues tenemos voy a tener un cuadro, aquí está. Este cuadro con sus nombres y el registro, porque es participación, chicos, no es solo asistencia. Porque aquí sigo viendo a las personas que pedí que participaran a un principio y no están. Entonces, gracias a las personas que participaron, entonces el contenido del parcial entra hasta crítica. Por favor, revisen la plataforma para saber el contenido y recordarles una vez más que deben de estar, por favor, en la clase. Debe estar en la clase de 7 a 9, porque es el tiempo que va a realizar su examen. Vamos a pasar asistencia a las 7 en punto y luego usted comienza su examen, por favor, con la cámara encendida. Ahí se recuerdan, se los estoy diciendo con 8 días de anticipación. Igual que el primer parcial. Bueno, si no tienen dudas o preguntas, por favor. No, Lick, sin dudas. Muy bien. Lick, Juan Daniel. no, igual se va a grabar el escritorio y igual la misma modalidad. Igual. Ah, ok, listo. Y lo mismo, bajo las mismas situaciones y condiciones del primer parcial. Ah, ok, muchas gracias. Igual, por favor, para que lo tomen en consideración. Debe de ser grabado de manera todo su examen. Tienen que compartir el link, tenemos que esperar que suba, que se pueda visualizar, para que entonces no tengamos ningún inconveniente. Y entonces los veo la próxima semana a las 7 en punto. Jóvenes, por favor. Buen día, Lick. Gracias, buen día. Que estén bien, cuídense. Feliz día. Buen día. Feliz día. Feliz día. Buenos días. Buenos días, cuídense. Buen día. Excelente.